Hola a todos, mi nombre es Germán y el día de hoy vamos a ver el tema de ovogénesis enfocado a la cátedra de embriología. Comencemos hablando de qué son los ovarios. Los ovarios son órganos gonadales femeninos encontrados en pares, en el abdomen, lateral al útero e inferior a las trompas de falopio. Los ovarios tienen la función de número 1, ayudar a la maduración y producción de ovocitos, que son las células germinales femeninas, y la producción de estrógenos, que son las hormonas femeninas que producirán las características secundarias en ese sexo. Imagínense por un momento que en el apuntador esa es la ubicación de un ovocito. Cuando el ovocito es liberado durante la ovulación, este es transportado a las fimbrias de la trompa de falopio, que son estructuras parecidas a tentáculos o dedos. Este ovocito es transportado a través de movimientos peristálticos del músculo liso de la trompa de falopio, en el cual a través de él existe la posibilidad de ser fecundado siempre y cuando haya espermatozoides suficientes. Su trayecto continúa hacia el útero. Ya en el útero hay dos vías. En caso de haber sido fecundado, el ovocito puede ser implantado en el endometrio. En caso de no ser fecundado, el ovocito sencillamente va a ser degradado o expulsado del útero. Los ovarios podemos encontrarlos en las siguientes ubicaciones. Usualmente los encontramos en las fosas ilíacas derecha e izquierda, en el diagrama enseñados como áreas 7 y 9, en sus áreas mediales. Y también a veces podemos encontrarlo en lo que son las áreas laterales del hipogastrio, demostradas en esta gráfica como el área 8. Esto de acá es un corte de ovario con una tinción clásica de hematocilina y eosina. En él podemos encontrar múltiples estructuras, pero tenemos que aprender a diferenciar dos estructuras principales, lo que es la corteza y la médula del ovario. La médula del ovario contiene lo siguiente: número 1, muchas arterias y venas. Número 2, tejido conjuntivo o tejido conectivo. Por lo tanto, vamos a encontrar múltiples fibroblastos. No podemos encontrar ni folículos ni ovocitos, pero podemos encontrar en él al cuerpo lúteo y al cuerpo albicans. En esta imagen podemos ver la diferencia visual en un corte de ovario con hematocilina y eosina entre médula y corteza. Lo más evidente que tenemos es la coloración. En la médula es un color mucho más claro rosado, mientras que la corteza es más morado o basófilo. Esto se debe a que la tinción de hematocilina y eosina suele colocar de tinciones más claras o eosinófilas a estructuras que contienen pocos núcleos y mayor cantidad de estructuras colágenas y elásticas, mientras que en la corteza se pinta de color más basófilo o morado debido a la presencia de proteínas o núcleos celulares. Como habíamos mencionado anteriormente, en la médula hay más que todo tejido conectivo, arterias y venas. Como ya mencionamos, en la corteza hay folículos y cada folículo contiene un ovocito que puede estar en una distinta etapa. La corteza siempre va a ser más basófila que la médula, siempre y cuando utilicemos la coloración de hematocilina y eosina. Hablemos del ovocito, que es la célula germinal femenina. El ovocito tiene múltiples etapas de desarrollo. El ovocito tiene la capacidad de liberar o secretar glucoproteínas a su periferia para formar una estructura en forma de malla llamada la zona pelúcida o zona P. Las distintas etapas de la maduración de los ovocitos es muy compleja. Vamos a discutirla ahora un poco más simplificada. La ovogonia es la célula germinal femenina más simple que podemos encontrar. Tiene una característica cromosómica de tener 46 cromosomas XX y la ovogonia puede sufrir mitosis a otras ovogonias. Las ovogonias solo las vamos a encontrar en lo que es estadio embrionario tardío
y estadio fetal temprano. Y las ovogonias van a desaparecer como sí mismas antes del nacimiento. Eso se debe a que todas las ovogonias van a madurar hacia la siguiente estirpe celular. Por lo tanto, es imposible encontrar ovogonias en una persona adulta debido a que hay una cantidad limitada de ovogonias establecida desde el nacimiento. Por lo tanto, no hay producción de ovogonias postnatalmente. Cuando madura la ovogonia, cambia a otro tipo de célula. Este es el ovocito primario. El ovocito primario tiene una característica cromosómica de ser 46XX, al igual que la ovogonia. Es la única célula germinal del ovario en una recién nacida. Desde el ovocito primario comienza la producción de zona pelúcida. El ovocito primario también va a sufrir una división. En vez de mitosis, este va a ser una meiosis. Pero antes de que se produzca esa división, el ovocito primario se va a detener en una fase de división llamada profase. Eso se debe a una hormona llamada la hormona inhibidora de la maduración del ovocito. Esta es liberada por células foliculares que rodean al ovocito, que ya vamos a mencionar en su debido momento. Debido a esto, el ovocito primario va a estar en estado de letargo, por así decirlo, y no se va a dividir durante muchos años, hasta que se produzca un desencadenante clave. Este desencadenante clave va a ser la ovulación. Y hasta que se produzca la ovulación, se va a transformar este ovocito primario en un ovocito secundario, en un proceso llamado meiosis número 1. ¿Cuáles son las características de este ovocito secundario? Número 1, lo más significativo, tiene 23 cromosomas X. Y este se transforma en un ovocito secundario poco antes de la ovulación. Esto se debe a que en la ovulación se separa el ovocito de las células foliculares que producen la hormona inhibidora de la maduración del ovocito. Antes de continuar, quiero que noten lo siguiente. Si hubo una división celular, ¿por qué solamente tenemos a un ovocito? ¿Y qué le pasó a los otros 23 cromosomas X? Para eso ocupamos saber un concepto muy importante llamado el corpúsculo polar. Tomemos un poco de tiempo para esto. Acá tenemos a un ovocito secundario, a un cuerpo polar y su zona pelúcida que circunda alrededor del ovocito. Lo que sucede es que sí hay una división celular. Sí hay un movimiento de cromosomas. La mitad de los cromosomas quedan en el ovocito y la otra mitad van a una estructura celular insignificante con casi nada de citoplasma y sin organelo llamado el cuerpo polar. Por lo tanto, podemos observar que sí hubo una división, solo que no fue una división equitativa a ambas partes. Lo único que fue equitativo fueron los cromosomas para poder ser una división reductiva. Lamentablemente, el cuerpo polar no tiene ninguna función importante y sencillamente va a ser eliminada a su debido momento. Lástima por el pobre cuerpo polar, pero así son las cosas. Entonces, tenemos a nuestro querido cuerpo polar, que es a donde se fueron los otros 23 cromosomas X. Pero todavía no termina el proceso. El ovocito secundario va a tener otra división. Pero como sucedió anteriormente, este se detiene en una fase celular. Esta vez es en la metafase. Y va a ocupar otro desencadenante clave para dividirse. A un ovocito maduro. Esta división es la meiosis número 2. El ovocito maduro tiene las características de ser 23 cromosomas X. ¿Y cuál es el desencadenante clave? Bueno, esto es cuando el espermatozoide penetra al ovocito, es decir, durante la fecundación. Eso significa que no todos los ovocitos secundarios van a madurar a ovocitos maduros, solo aquellos que son fecundados en su debido momento. Pero, si de nuevo hubo una división celular, ¿qué pasó otra vez con los cromosomas? Bueno, otra vez tenemos un segundo corpúsculo polar, que también se llama corpúsculo polar número 2. Y
que es donde va de nuevo el contenido de la división celular del ovocito secundario. Así que, a través de todo el proceso, comenzando con un ovocito primario, se consiguen tres estructuras celulares: un ovocito maduro y dos corpúsculos polares. Un término que mucha gente confunde es el de ovocito y folículo. Hay que notar lo siguiente: el ovocito es la célula germinal, que podemos ver aquí, que mantiene un tamaño constante durante todo el proceso. Los folículos son las estructuras celulares que rodean el ovocito y que crecen y tienen múltiples funciones hormonales y de protección, como podemos ver aquí. E inclusive llegan a tener degeneraciones y producciones hormonales muy importantes después de la ovulación. Hablemos de ellos. Las células foliculares cubren al ovocito y por lo tanto a la zona pelúcida que circunda alrededor del ovocito. Tienen distintas etapas de desarrollo y cubren solamente a los ovocitos primarios. Ello se debe a que el ovocito secundario se produce hasta que se aleja de estos folículos. Tiene la capacidad de liberar líquido folicular y algunas células en los folículos contienen receptores para la hormona FSH, hormona folículo estimulante, que va a ayudar al crecimiento y desarrollo de estos folículos. A estas células que contienen receptores para esta hormona, que pueden reaccionar a esta hormona, se le llama células de la granulosa. No todas las células foliculares son células de la granulosa, pero todas las células de la granulosa son células foliculares. Externamente al folículo o a las células foliculares vamos a encontrar dos tecas. Estas tecas se llaman teca interna y externa. La teca interna tiene múltiples células y produce factor angiogénico, que es un factor que va a ayudar a la producción de arterias y venas para alimentar al folículo y al ovocito. Y va a ayudar a producir andrógenos, que son hormonas masculinizantes, como es la testosterona. En este momento algunos deben pensar que eso no tiene sentido porque las mujeres no presentan características secundarias masculinas, pero eso se va a aclarar dentro de poco tiempo. Y además, la teca interna contiene receptores para la hormona luteinizante, que se produce en la hipófisis al igual que la FSH. Y la teca externa es más que todo de protección, conteniendo fibras colágenas y de elastina. Acá tenemos una imagen de ovario en el cual podemos encontrar todos los tipos de folículos en sus distintas etapas de desarrollo. Podemos ver, por lo tanto, en la flecha número A un folículo primordial. El folículo primordial rodea un ovocito y todas sus células son planas, una sola capa de células planas. Y en toda la periferia de la corteza podemos encontrar muchísimos folículos primordiales. A diferencia de la estructura que miramos en la flecha B. Este es un folículo primario. Existen dos tipos de folículos primarios. El folículo primario unilaminar, que contiene una sola capa de células cúbicas, y un folículo primario multilaminar, que contiene múltiples capas de células cúbicas, como el que podemos ver aquí. Una característica muy importante es que desde el folículo primario podemos ver una zona pelúcida bien definida. En la flecha C podemos ver a un folículo secundario. La característica más importante es que aparece un antro folicular poco desarrollado. Un antro folicular es un espacio en el cual se va a llenar de líquido folicular. Pero aún no miramos la gran cantidad de tamaño o espacio como está la estructura en la flecha D, que es el folículo terciario o de Graf. Las características más importantes que miramos son: número 1, un gran antro folicular con líquido folicular, podemos ver muy bien al ovocito, y muchas estructuras que son relativamente diminutas que vamos a ver más adelante. Solo para quien es curioso, ya habrán notado también esta estructura acá que no contiene ovocito. Resulta que este también
es un folículo terciario de Graf, solo que debido al corte no podemos ver al ovocito, pero comparte todas las estructuras que tiene el folículo terciario o de Graf. Miremos más de cerca al folículo terciario. El folículo terciario tiene las siguientes características. A. Un ovocito, en el cual en este corte no podemos ver el núcleo, pero usualmente sí se puede ver. B. Una zona pelúcida, que son glicoproteínas. Y C. Un cúmulo oóforo, que son células foliculares que anclan al ovocito a la periferia. La parte D son las tecas, que son la teca interna y la externa, que están externamente a las células foliculares. Una característica importante a notar es esto: la arteria que está ubicada en la teca interna. Como recuerdan, en la teca interna hay producción de factor angiogénico, por lo tanto se van a producir arterias y venas para alimentar a lo que es al folículo, recibir estímulos hormonales y producir hormonas y mandarlas al torrente sanguíneo. Y por último, el líquido folicular que llena al antro folicular. Miremos un poco lo que es la fisiología de las hormonas que actúan sobre el folículo y lo que es el ovocito. Número 1 tenemos a lo que es la hormona luteinizante que se produce en la hipófisis, y esta va a reaccionar con las células de la teca interna. Cuando esta estimula las células de la teca interna, las células de la teca interna producirán andrógenos, como es la testosterona. Ahora, ya sé lo que están pensando, pero todavía no va a haber una masculinización. Ahora, conjuntamente, la hormona FSH o folículo estimulante va a reaccionar con las células de la granulosa, que son células foliculares, y va a hacer que las células de la granulosa produzcan estradiol, que es un estrógeno, a partir de esos andrógenos producidos por la teca interna. Por lo tanto, no va a haber una masculinización debido a que esos andrógenos son transformados directamente a hormonas que van a dar características sexuales femeninas. La producción de andrógenos solamente es como una base hormonal. Cuando el estradiol aumenta, esto le va a mandar al cuerpo a que también produzca más hormona luteinizante. Eso, por lo tanto, va a crear otro efecto de hacer más andrógenos, va a haber más FSH y va a producir todavía más estradiol. Esto va a llegar hasta un punto en el cual la hormona luteinizante va a crecer tanto que va a producir un pico. Y ese pico de LH va a ser el que va a producir eventualmente la ovulación. ¿Qué le sucede al folículo postovulación? Porque uno usualmente pensaría que sencillamente degenera, ya que solamente es una parte de sostén del ovocito, pero no sucede eso. Miramos entonces que después de la ovulación, el folículo permanece como otra estructura, mencionada aquí como cuerpo lúteo. La palabra lúteo significa amarillo. Y eso es un término muy importante, porque recordemos a la hormona luteinizante. Por lo tanto, la hormona luteinizante es la hormona responsable de crear algo amarillo. Y claro que sí, porque va a ayudar a crear lo que es el cuerpo lúteo. ¿Cómo se mira el cuerpo lúteo? Número 1, el cuerpo lúteo son células foliculares de apariencia lipídica. Eso se debe a que una de las funciones del cuerpo lúteo es la producción hormonal. Y debido a eso ocupa colesterol. Por lo tanto, las células foliculares van a absorber colesterol y usarlo para crear hormonas. Libera andrógenos, estrógenos y progesterona. Pero más que todo progesterona. El cuerpo lúteo es necesario para el mantenimiento del endometrio, debido a que la progesterona va a mandar un mensaje al endometrio para que éste no degenere y permita un embarazo exitoso. Existen de dos tipos, o podemos clasificarlo de dos maneras al cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo de gestación, que dura 20 semanas, y es cuando hubo un embarazo exitoso en el cual el cigoto
o en ese momento, mejor dicho, un blastocisto, se implanta en el endometrio. Y por lo tanto, las células que futuramente van a formar la placenta van a producir una hormona llamada hormona gonadotropina coriónica humana. Esa hormona va a mandar una señal al cuerpo lúteo para que no degenere y esté produciendo constantemente progesterona, manteniendo el microambiente del endometrio. En todo caso, que no haya una implantación exitosa o que no haya sido fecundado el ovocito, se le va a llamar cuerpo lúteo de menstruación y va a durar solamente de 10 a 12 días antes de degenerar por completo. Cuando degenera, el cuerpo lúteo cambia de color, de amarillo a un color grisáceo, y se le llama cuerpo albicans, que significa cuerpo grisáceo. Vamos a ver una imagen macroscópica de un corte de ovario. Acá podemos ver las siguientes características: una corteza y una médula bien definida. 2. Un agujero que seguramente es debido a la producción de un folículo terciario. Una estructura lipídica amarillenta, que eso es lo más seguro es un cuerpo lúteo. Y por último, una estructura grisácea en degeneración, un cuerpo lúteo en degeneración, también conocido como cuerpo albicans. Muchísimas gracias por su atención a todos. Espero que el video haya sido de su agrado y que haya sido una buena manera de repasar. Y los esperamos para la próxima.